Olá, boa noite. Bem-vindos à live do nosso querido irmão Pedro Dong, Buenas aqui no noches, canal do bienvenidos Vida para Todos. a un live más de nuestro querido hermano Pedro Don Três ao mesmo por el tempo. canal de YouTube Boa noite, Vida para Todos. Hoy estamos en 3 países al mismo tiempo. Buenas noches, hermanos Pedro. Buenas noches, Andrés. Muy bueno. Hoy nosotros vamos a deliciarnos, deleitarnos en la comunión sobre el fin de semana que pasó. Estuvimos en Paraguay y también estuvimos en Argentina. Eso nos trajo mucha luz porque desde el primer día yo no sabía exactamente lo que el Señor, qué dirección quería el Señor darnos para estos 2 países. Tanto es que en el almuerzo del día jueves los hermanos me pidieron que hable algo en el público. Los hermanos estaban ahí, pero yo no quería hablar un discurso vacío. Necesitaba tener una dirección de parte del Señor. Entonces, allí procuramos tener comunión, hablando un poco sobre la situación de la obra, y gracias al Señor, en esa comunión, el Señor nos dio una dirección muy buena en Paraguay. Y nosotros percibimos que esta misma dirección del Paraguay iba a servir también para Argentina. Cómo es importante no inventar nada, de hablar algo por nosotros mismos. A veces hay que esperar y aguardar con paciencia, esperar la dirección que venga del Señor. Y con eso dio una dirección a los 2 países en la conferencia. Entonces yo voy a presentar aquí, estamos aquí. Como primero pasamos por Paraguay, voy a presentar al hermano que representará al Paraguay, el hermano Rubén, que estuvo sirviendo aquí en San Pablo y hoy está sirviendo en Paraguay. Y en este momento él está en Coronel Oviedo. ¿No es así? Porque Amir está por ahí, Amir está ahí y está alentando a los hermanos. Desde la tarde están teniendo comunión y ahora él están acompañando este live y terminará su comunión ahí hoy. Y también estamos con el hermano que representa a Argentina. El nombre de él es Nahuel. Nahuel, un poco difícil para pronunciar. Para mí es la primera vez. Yo tuve que leer la letra para poder entender. Nahuel. Nahuel. Nahuel, según él, significa en la lengua indígena en Argentina, significa tigre o jaguar. Y yo le dije que ahora el tigre y jaguar se tiene que tornar un león que ruge. Un león que Dios use a él ahora para profetizar. Entonces, gracias al Señor, sean muy bienvenidos ustedes dos, Rubén y Nahuel. Quieren hablar un poquito, presentarse y hablar un poquito sobre su impresión de este fin de semana. Amén, hermano Pedro. Quiero decirle al hermano Pedro antes de entrar de live, estábamos muy contentos y eufóricos con la presencia de nuestro hermano. Hermano Pedro quedó ni 24 horas, pero la luz de la palabra brilló aquí, la luz de la palabra profética de manera abundante, a tal punto que también se tornó una dirección para Argentina. Desde que recibimos al hermano Pedro con mucha alegría en el aeropuerto, con muchos adolescentes y jóvenes, todos fueron ahí para recibir a nuestros hermanos, que hacía mucho tiempo que hermano Pedro no venía a Paraguay. Entonces fue solo una alegría, almorzamos juntos y en ese almuerzo realmente el Señor en la comunión comenzó a fluir, comenzó a dar mucha luz, dirección, y también los hermanos tomaron esa palabra articulando y cómo ejecutar esa palabra rápidamente.
Entonces, solo podemos agradecer a nuestro hermano y ahora tenemos que trabajar. Después de su venida, estamos en eso. Bueno, mi nombre, como hermano Pedro dijo, yo sirvo desde el año 99 en la vida de la iglesia. Hice CEPEV, entrando en la vida de iglesia, yo venía del catolicismo, hice CEPEV y luego migré, tuve experiencias de trabajar, levantar iglesia, volví al CEPEV, serví en Foz de Iguazú 3 años, después serví en varios lugares y ahora estoy aquí sirviendo en Paraguay. Amén. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermano Pedro, Andrés, Rubén. Como dijo el hermano, tuvimos un final de semana de mucha alegría, la conferencia del Cono Sur, de la iglesia del Cono Sur, fue base de Argentina, Corrientes precisamente. Tomamos el encargo del hablar del hermano Pedro y su hablar fue maravilloso, pero nosotros en Argentina no recibíamos a Argentina desde el 2019. Entonces, fueron casi 7 años, entonces la expectativa era muy alta para recibirlo y a todos los hermanos que con él vinieron. Gracias al Señor, el Señor bendijo mucho la conferencia, un número récord de hermanos, 850 hermanos aproximadamente. Para nosotros es mucho. Cuando comenzamos a trabajar para la conferencia, no creíamos que iba a ser un número tan alto y seguimos trabajando, el Señor bendijo. Pero además de la presencia del hermano Pedro, que es muy gratificante para nosotros y la palabra que nos dio, no fue solo para una conferencia, sino que un punto de partida para Argentina y Paraguay. Para nosotros fue muy importante lo que él habló, lo que estaba diciendo Rubén ahora, trabajar juntos con Paraguay, un nuevo comienzo en la vida de la iglesia en resurrección a través de las herramientas, de la herramienta tan importante que el Señor nos habló ya en 2020, habló de los adolescentes, esas gotas de rocío, que hoy nosotros disfrutamos de esas herramientas, de esa cámara de energización con los jóvenes, Señor Jesús. Particularmente a mí me toca muy de cerca el trabajo de los adolescentes, el momento de ellos, porque yo estoy en la vida de la iglesia, porque yo estoy desde 1995 en la vida de la iglesia, con 5 años, hoy tengo 37 años. Entonces yo fui joven, fui adolescente en la vida de la iglesia, pero lo que ellos están viviendo hoy no tiene nada que ver con lo que yo vivía. Ellos están en los cielos, el amor por la palabra, lo que ellos reciben y pueden hacer, trabajar con personas, traer personas para dentro de la iglesia, es maravilloso, hermanos. Yo tengo 2 hijos, yo hablo con ellos muchas veces de eso, de mirarlos, hacerlos, a ver cómo hacen gritos de guerra, inmersión en la palabra, es maravilloso. Ellos no se dan cuenta el valor y la diferencia que hay con lo que nosotros éramos en esa edad. Los jóvenes estábamos esperando que sean grandes para ingresar a recibir la palabra, pero ahora ellos reciben la palabra desde pequeños. Señor Jesús, eso es muy importante lo que ellos están viviendo. Señor Jesús. Gracias, Señor. Usted también habló, hermano Pedro, de colportaje. Tuvimos la conferencia, 110 candidatos que reaccionaron inmediatamente a la palabra, 110 candidatos para CEPEP. Señor Jesús, eso es maravilloso. Fue maravilloso la reacción de los hermanos. En verdad,
la reacción que el Espíritu estaba promoviendo. No es algo que fue hecho artificialmente. Tanto es que los hermanos no hicieron mucho apelo. Apenas anunciaron que quien quisiese ir al CEPEP, y allí el Espíritu ya estaba y ya había preparado el ambiente y llegaron 110 candidatos. Fue algo realmente subreal, sobrenatural, fuera de lo que pensamos. Bueno, para que el público entienda, nosotros, la conferencia era en Corrientes. En Argentina, yo tenía algunas alternativas para llegar a Corrientes. No necesariamente pasar por Paraguay. Podría haber ido a Argentina directamente o venir a Foz de Iguazú. Tenía otra alternativa, pero existe una alternativa de ir hasta Asunción, desde San Pablo a Asunción por avión, y de Asunción tomar un auto y ir hasta Corrientes. Y nosotros decidimos entonces a tomar esa opción y llegamos el día a Paraguay, a Asunción, aún para el almuerzo del día jueves. Y fue en ese almuerzo del día jueves que aún estábamos tanteando cuál era la dirección del Señor para Paraguay y consecuentemente para Argentina. Y es una lección, es una lección importante para nosotros. Nosotros no debemos precipitarnos en hablar algo que Dios no dice. Entonces, por eso que los hermanos, cuando me pidieron que hable algo en público, yo no tenía mucho que decir, porque no estaba claro en la dirección del Espíritu. Pero gracias al Señor continuamos teniendo comunión y en la comunión percibimos cuál era la dirección del Espíritu. Entonces, voy a explicar un poco para quien nos acompaña en este live. Paraguay, así también Argentina, pero voy a hablar de Paraguay. Paraguay es un país que trajo muchos candidatos al CEPEP. Muchos hermanos paraguayos hicieron CEPEP en Foz de Iguazú. Y ustedes saben que hace un tiempo atrás Amir era el hermano principal coordinador de distribuir los colportores, principalmente cuando comenzó la obra en África, en esta nueva etapa, porque nosotros perdimos mucho tiempo de aquella vieja manera y gastamos mucho dinero que fue mal usado, pero volvimos a actuar de una nueva manera en África usando el colportaje CEPEP, casa de colportores, CEPEP, y fortaleciendo las iglesias, haciendo que las iglesias en primer lugar acompañen de cerca la palabra. Llevamos muchos celulares para allá, televisores, y con eso también se compró televisores allá para que ellos acompañen de cerca la palabra. Es el ítem número 1. Segundo lugar, para poder hacer la expansión de la iglesia y la obra del Señor en un país, tiene que haber colportaje. El hermano Don nos dijo una vez en el Book Café de Miami, dijo así: si nosotros apenas hacemos mantenimiento de las iglesias en Estados Unidos, nosotros vamos a desaparecer. Pero si nosotros prestamos atención, invertimos en el colportaje, nosotros estaremos de hecho haciendo la expansión de la obra del Señor. Y no solo las iglesias no van a desaparecer, sino por el contrario se multiplicarán. Entonces, aplicamos ese principio. Entonces, Paraguay, las iglesias de Paraguay fueron muy generosas y nos ofrecieron esta mano de obra. Tenemos muchos hermanos de Paraguay esparcidos por aquí, siendo colportores. Y después que hicieron colportaje en Foz de Iguazú, Amir tenía mucha necesidad y estaban en otros lugares, principalmente en África también. Y entonces
se fueron distribuidos en muchos lugares y nosotros percibimos que nosotros descuidamos Paraguay. Entonces, esa fue la dirección clara que Dios nos dio, tanto en el Paraguay como en la Argentina. Esa sería la dirección. Como Nahuel ya adelantó algo, nosotros allí en Argentina, yo di un poco, hizo una retrospectiva en la obra del Señor de cómo el Señor en 2017 comenzó el colportaje dinámico, donde todas las herramientas que el Señor nos dio a través del ministerio de hermano Don, todas fueron turbinadas a través del colportaje dinámico. Impresionante, en 2019 hicimos 27 equipos de colportores dinámicos y a partir de ahí, gracias al Señor, nunca más paramos. Solo que en 2020 el Señor nos dio una dirección. En Salmo 110, versículo 1 al 3, yo ya expliqué un poco a los hermanos y realmente Dios Padre aún necesita colocar todos los enemigos de Cristo debajo de sus pies. ¿Y quién hará ese trabajo? Sión. Sión es quien o el que dará el cetro de poder para que Cristo domine sobre sus enemigos. Ahí nosotros entendemos nuestro papel. Entonces, el liderazgo de las iglesias se despertó y entonces necesitamos trabajar para el reino de Dios y tenemos que tener ese espíritu de Sión en las iglesias que luchan por el reino. Y entonces nosotros nos presentamos voluntariamente, pero necesitábamos ayuda. Necesitábamos como adultos, era difícil hacer el gran cambio que necesitábamos para estos trabajadores de la última hora. Entonces el Señor nos prometió en 2020 darnos como gotas de rocío muchos jóvenes y adolescentes que irían a caer para formar un ejército de jóvenes santos. Y nosotros no entendíamos mucho, porque nosotros no veíamos que eso suceda. Pero al final de 2021 vinieron las primeras señales de la formación de adolescentes de élite, saliendo a predicar el Evangelio en campos de Jordán. Y 2022 comenzó a suceder eso en varias regiones de la tierra. Entonces, hoy tenemos entre 500 a 600 casas de adolescentes. Hasta yo creo que debe haber más, porque como son números informales, nosotros no sabemos contabilizar, pero tenemos bastante adolescentes. Pero siempre digo a los hermanos, siempre estamos a tener más. Cada iglesia necesita tener sus adolescentes. Entonces ahí nosotros percibimos que los adultos aún tienen una cabeza un poco cuadrada. Y nosotros necesitamos de la simplicidad de los adolescentes. Así como en Mateo 18, los discípulos estaban preocupados y disputando quién era el mayor en el reino de los cielos. Y el Señor llamó entonces a un niño y les dijo, si ustedes no se convierten y no se vuelven como este niño, ustedes no podrán entrar en el reino de los cielos. Eso es algo muy serio. Entonces, el Señor nos dio los adolescentes para ayudarnos. De una manera, tenemos una herramienta más y por otro lado, nos ayudan a volvernos a la simplicidad. La simplicidad de un niño. Necesitamos convertirnos y volver a la simplicidad de un niño para que el Espíritu tenga libertad de hacer su obra. Si no, nosotros limitamos al Espíritu. Gracias a Dios, de ahí para acá muchas cosas sucedieron. Yo voy a tener que cortar la historia un poco. Y entonces no solo tenemos adolescentes, tenemos TCI, tropas, capitanes e intendentes. Y TCI se tornó una herramienta poderosa para emancipar a las iglesias pequeñas que aún necesitan hacer un cambio. Y también la emancipación de ciudades nuevas, levantar iglesias.
Entonces, TCI es extremadamente útil. Y ahora aún, con el liderazgo de un buen equipo de colportores juntándose con el TCI para hacer la expansión tranquilamente. Eso se necesitaba de una buena coordinación. Por eso que en ese último año el Señor insistió mucho en que nosotros obtengamos a los valientes de 30 a 50 años de edad. Gracias al Señor, hoy el lado ejecutivo de la obra está en las manos de estos hermanos de esa edad. Y los más viejos como yo, nosotros hacemos la supervisión, las orientaciones, pero quienes ejecutan y quienes llevan adelante la obra del Señor son estos valientes de David. Muy bien. Esto dio base para que nosotros mostremos a Paraguay y a Argentina que necesitamos reforzar esto. Necesitamos trabajar más en adolescentes. Cada iglesia, por menor que sea el número de hermanos, puede ser 2 familias solamente, pero necesitan adolescentes. Tienen que levantar adolescentes. Vayan a buscar en el depósito celestial. Van ahí que el Señor dará. Y también pedir ayuda. Solo que tenemos pocos colportores, tanto en el Paraguay como en Argentina, para que ayudemos a aumentar la velocidad de la expansión. Entonces, basado en esto, que en este viaje el Señor nos dio esta dirección. De aquí en adelante, nosotros ya comenzamos a trabajar, ya estamos llevando algunos colportores importantes para Paraguay y Argentina para auxiliarlos en esta nueva etapa del uso de estas herramientas, para expandir de hecho. Y estos 110 que fueron levantados en Argentina, en el momento que estos 110 se formen y este ejército, vamos a tener mucha mano de obra para desenvolver esos 2 países. El Señor nos dio una dirección que pueden caminar juntos, pueden mezclar colportores, intercambiar experiencias, y eso es algo que nunca sucedió. Gracias al Señor, esta cooperación entre 2 países puede dar una explosión en estos 2 países. Y así que nosotros profetizamos, creo que fue el sábado todavía, o domingo, no me recuerdo. Luego enseguida supimos que el presidente de Argentina, Milei, ya había determinado construir 2 puentes dentro de 5 puentes previstos, 2 puentes para unir a Paraguay y Argentina. Y justamente en la ruta que hicimos desde Asunción a Corrientes, parece que con ese puente nuevo y ese nuevo camino se va a economizar por lo menos 2 horas, 2 horas y media de tiempo. En vez de gastar 4 o 5 horas, gastaríamos la mitad del tiempo. Entonces, ustedes ven que la palabra sale y el Espíritu ya actúa y las cosas suceden. Yo quedé muy contento porque eso es una confirmación y una dirección del Señor. Entonces vamos a desenvolver estos 2 países. Creo que Paraguay y Argentina ahora tienen todo para avanzar y avanzar rápidamente. ¿Ustedes concuerdan, Rubén y Nahuel? Amén. Nosotros concordamos con seguridad, hermano Pedro. Concordamos porque en estos 2 países éramos carentes con esta manera de tener más colportores para ponerlos a trabajar, porque se dio mucho fruto a través de eso. Entonces el hermano Pedro dio esta dirección. Entonces los colportores importantes van a venir de Argentina, viniendo de Paraguay, y esto hará toda la diferencia. Ahora nosotros, los valientes de David, tenemos que hacer esta buena coordinación para hacer realmente que este trabajo de estos colportores sea el reflejo de su trabajo. Los adolescentes puedan acompañar, ver este trabajo de los colportores, estar cerca de los colportores, misioneros, obreros, juntarse
Y los jóvenes también auxiliando a los colportores, los valientes de David, todos se tienen que espejar en los colportores dinámicos que tenemos. Tiene que ser nuestro espejo porque hacen un trabajo eficiente, maravilloso, hacen un trabajo de guerrear en la calle. Ellos son Sion, no tienen miedo. Entonces, eso que ellos tienen que pasar para todas las iglesias, para todos los TCI, tanto las iglesias de Paraguay como de Argentina. Y las cosas van a suceder. Imagínense dos países juntándose, da mucha fuerza. Eso da una buena relación con los hermanos de Argentina, estamos cerca unos de otros. Entonces van a suceder cosas maravillosas, como el Pedro, ya van a salir esos dos puentes, las cosas están sucediendo. El Señor hará maravillosas en estos dos países y vamos a tener un grupo de obreros muy fuerte, tanto en Argentina como Paraguay. Amén, es verdad. Usted dijo en la conferencia una palabra que yo tomé, que es trabajar. Responsabilidad, trabajar, puntos objetivos. La palabra fue hablada, ahora necesitamos trabajar. Señor Jesús, tenemos las herramientas y el Señor bendecirá si ponemos todo esto en práctica. Tenemos TCI, como usted dijo, pero necesitábamos de la ayuda de los colportores junto con el TCI. Entonces el trabajo va a ser maravilloso. Nosotros en Argentina tenemos muchas ciudades polo, 1 millón de habitantes, donde la palabra necesita llegar y la iglesia tiene que ser establecida ahí. Este es el momento especial para que eso suceda. Junto con los adolescentes, que son los que dan la energía, y los valientes de David. Usted dijo, Pedro, que los adolescentes no pueden quedar solo haciendo inmersión y gritos de guerra, sino colportaje, ven y ve, salir a la calle. Eso tiene que ver con el trabajo que hay que hacer ahora junto con los colportores. Y las cosas sucederán. El Señor está hablando. El Señor está hablando, ahora necesitamos trabajar junto con todas estas herramientas. Esa palabra que usted también usa, operacionalizar, eso fue dicho en esta conferencia. Entonces, debemos llevar a la casa de adolescentes a operacionalizar. Para, si no hacemos esto, nuestros jóvenes adolescentes se envejecerán y serán como la vieja guardia. Entonces, necesitamos tener eso. Y ahora, con el colportaje, enviar jóvenes para el CPEV y ellos puedan retornar al lugar de trabajo en estos dos trabajos para estos dos países es maravilloso. Para nosotros una alegría muy grande y estamos muy animados a trabajar con mucha fuerza. Es verdad. Yo dije que existe un riesgo, un peligro. Si nosotros solamente trabajamos en tener adolescentes y mantenemos y estamos contentos con que ellos estén llevando y acompañando de cerca la palabra, haciendo inversiones, haciendo gritos de guerra, pero como cualquier ser humano, nosotros nos preparamos, nos alimentamos, estudiamos. Al final es para trabajar, es para colocar eso en operación. Entonces, la misma cosa sucede con los adolescentes. Si nosotros tenemos adolescentes que hacen la inversión, hacen grito de guerra, pero ellos no tienen una función de salir y usar estas herramientas para hacer ven y ve, para ganar nuevas personas, para emancipar las iglesias nuevas o iglesias pequeñas. Entonces, cuando usted no utiliza lo que usted tiene, todo el alimento que usted come, todo el conocimiento que adquiere, y usted no usa eso para funcionar,
eso termina envejeciendo. Y eso no es solo en los adolescentes, eso está en todos los hermanos y hermanas de la iglesia. Todos los hermanos tienen ese problema. No podemos quedar solo recibiendo alimento, dirección del Señor y no ejecutar. Por eso, que en Primera de Samuel, Dios le dijo a Samuel, a través de Samuel, Dios habló a Saúl y le dijo que primero es oír atentamente las palabras del Señor. Y el segundo lugar es seguir al Señor y ejecutar esas palabras. Si no ejecutar, si no hay operación, entonces nosotros quedamos en aquella rutina de inmersión, grito de guerra, y no hacemos operaciones, nosotros envejecemos y la cosa para. Pero si hacemos operaciones, vamos a ver cómo eso funciona, cómo ganamos nuevas almas, nuevas familias, nuevas personas serán salvas, las vidas de las personas serán transformadas. Y eso nos anima, y eso nos alienta, nos saca de la rutina. Eso es muy importante. Entonces, eso es para todos nosotros, especialmente para los adolescentes. ¿Por qué hablo de los adolescentes? Porque los adolescentes, ellos tienen una naturaleza que ellos quieren practicar, pero ellos dependen muchas veces de la logística de los adultos. Y los adultos a veces están ocupados con otras cosas o están más cansados. Entonces, yo juego un poco. Los adolescentes dicen a un hermano aquí, tío, vamos a salir a predicar el evangelio. Y el tío dice, no, el hermano más viejo dice, no, estoy cansado, tengo otras cosas que hacer. Y si nosotros no ayudamos a esos adolescentes a salir con ellos, a hacer operaciones, a veces por nuestra negligencia, nosotros somos los culpables de dejarlos inactivos. Por lo tanto, vamos a cambiar esta situación. Por eso yo hablé sobre esto. Bien, vamos a entrar en el mensaje. El mensaje 26, nosotros hablamos sobre el nacimiento de Ismael. En el capítulo 12 hasta el 15, el Señor habló con Abraham reiteradas veces y le prometió sobre la promesa que le daría la tierra de Canaán y su descendencia. Te daré a ti esta tierra, a ti y a tu descendencia. Pero solo que cuando llega al capítulo 15, Abraham no habló nada. Él sabía que Dios está hablando, le está diciendo a él darle la tierra y para su descendencia, pero no tiene hijo. Y es sabido que su esposa también era estéril, Sara era estéril. Desde la genealogía presentada en el capítulo 11. Entonces Sara era estéril. Es interesante que Abraham todo ese tiempo no dijo nada sobre esto. Pero en el capítulo 16, ahí Abraham creo que llegó el momento que él dijo, tengo que hacer algo hay que hacer. En ese momento, él dijo, aún en el capítulo 15, el Señor le dijo al Señor, Señor, usted no me dio hijo, me dio esta promesa para mí, para mi descendencia, pero no me dio hijo. ¿Será que Eliezer, que es mi esclavo, él será? Capítulo 15, 2. El Señor le dijo, no. Versículo 3. No es Eliezer. No, será engendrado de ti, de Abraham. Pero el Señor no le dio más detalle. Pero cuando llega en el capítulo 16, Sara tuvo una buena idea. La Sara dijo, ya que el Señor no me ha dado hijo, yo estoy estéril y no te puedo dar hijo. Y el Señor dijo que el descendiente tendrá que venir
será de ti, viene, tú tienes que engendrarlo, no dijo nada de mí. Entonces, vamos a ayudar a Dios. Entonces, sugirió y le dijo a Abraham, Abraham, yo tengo una sierva que se llama Agar, tómala como mujer y el hijo que tú engendres con ella será su hijo y será su heredero. Y a Abraham le gustó la idea porque viendo que los años pasaban y no tenía hijos y la promesa de Dios se tornaría vacía. Entonces también le estaba preocupada con la promesa de Dios. Entonces, por eso, hermanos, nosotros no necesitamos ayudar a Dios a hacer lo que Él tiene que hacer. Él es Dios y sabe hacer las cosas. ¿Ahí qué sucedió? Realmente, Abraham tomó por mujer a Agar, la sierva de Sara, y cuando ella concibió, ella comenzó a despreciar a Sara. Eso está en la profecía. La que tiene hijos comenzó a despreciar a la que no tenía hijos. Ella se sintió despreciada y le fue a reclamar a Abraham. Y Abraham le dijo, haga con ella lo que a ti te parezca. Es tu sierva, haga lo que tú quisieras. Y entonces ella expulsó a Agar y ella huyó porque Sara la humilló y ella se fue de la casa. Y usted ve que el amor de Dios, Dios aún es misericordioso, aunque todo eso salió de un error, de un consejo humano, un grave error se cometió, pero Dios aún se preocupaba con las personas. Entonces el ángel de Jehová encontró a Agar junto a una fuente de agua, versículo capítulo 16, 7, y le dijo, versículo 8, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Miren, este es un principio. Cuando nosotros nos sentimos humillados, que alguien nos maltrata, el principio del Señor siempre es vuelve. No huyas, vuelva, que el Señor sabe todas las cosas. Ese es un principio que otro día yo voy a dar más testimonio sobre eso. Muchas cosas en mi vida sucedieron así. Entonces, usted tiene que sujetarse debajo de esa humillación. No sirve que usted huya de esa humillación. Todo eso, su mano poderosa colocó en esa situación, es para su propio bien. Entonces, gracias al Señor, ella se humilló y volvió. Ella tuvo su hijo, tendrás un hijo, lo llamarás de Ismael, porque el Señor te acudió en tu aflicción. Ismael será entre los hombres y él será hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Todo eso se cumplió hoy. Hoy los descendientes de Ismael realmente habitan juntos con los descendientes de Isaac y están ahí como hombres fieros, como un burro, siempre contra todos. Entonces ella llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, entonces él dijo, tú eres el Roy es Dios que ve. Y entonces llamó a aquel pozo del viviente que me ve, el Roy, el viviente que me ve. Entonces, Ismael significa Dios oye. Dios oyó la aflicción de Abraham, de Agar, y terminó acudiendo y ayudando a Agar. Ver el Roy significa el pozo de aquel que viviente que me ve. Pozo del viviente que me ve. Entonces Agar dio a luz un hijo y se le llamó Ismael. Y era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Yo mostré esto a los hermanos.
Abraham salió de Harán y llegó a Canaán a los 75 años de edad. Cuando Sara le dio esta sugerencia, este consejo, para que Abraham tome a Agar por esposa, él tenía 85 años, 10 años después que estaban ya en la tierra de Canaán. Entonces, Ismael vino un año después, entonces Abraham tenía 86 años. Y Dios aparentemente no dijo nada. No dijo nada sobre Ismael, no dijo nada si él estaba correcto o equivocado, pero el silencio de Dios duró 13 años, porque Dios le aparece a él solamente cuando él tenía 99 años de edad. Capítulo 17, versículo 1. De 86, cuando tuvo a Ismael, y a los 99 años de edad, cuando Dios nuevamente le apareció, pasaron 13 años. Eso quiere decir que cuando él llegó en Canaán, hasta el nacimiento de Ismael son 11 años. Y del nacimiento de Ismael hasta que Dios le aparecerle de nuevo, son 13 años más. Más que 11. Son 2 años más. 13 años más, Dios no le habló más. Todas las veces que Dios le habla con él, la fe de Abraham crece. Pero por 13 años, el silencio de Dios, fue elocuente. Ese silencio le hizo ver que algo equivocado hizo. Ahí aparece el Señor nuevamente. Después yo voy a continuar. Ahora ustedes pueden hablar algo. Nahuel começa. Amém. Nahu- É importante Nahuel comience. Amén. olhar para o Es importante este acontecimento, né, de não ouvir a palavra ver de Deus esta situación tanto tempo, de no oír la palabra de 13 Dios anos, né? Nós por sabemos tanto tiempo. que quando Dios no habló 13 años. tem palavra, se corrompe. Nosotros sabemos Então, vemos que a cuando el peligrosidade pueblo no tiene palabra, se de corrompe. palavra. E isso acontece Vemos lo peligroso que es no recibir la palabra, pecado grosseiro, né? y eso sucede Por intentar ajudar a Deus com sua no por un pecado grosero, sino por intentar ayudar a Dios humanidade, né? Com intentar ser algo bom, con su propia humanidad. intentar ser algo bom com sua Intentar hacer algo bueno, força, com sua entre capacidade comillas, e con su fuerza, su capacidad humana. en el silencio de Deus. Então, a mim, Y eso terminó particularmente, en el silencio de Dios. A mí, luz e particularmente, esse cuidado, né? Esse me da esta luz tan fino, ¿no? De achar de que tener ese cuidado, está haciendo cosas eso bons tan para o Señor fino y deja de de creer oír esa palabra por que uno puede estar haciendo cosas buenas para el Señor con capacidad y deja de oír la palabra por querer hacer cosas necesitamos con ya capacidad nuestra tenemos la de ayudar a palabra Dios. y Nosotros no necesitamos ayudar, tenemos la palabra precisamos, la palabra fue falada, y tenemos que aprender a obedecer la palabra. no Eso es necesitamos, la palabra se nada habló, nuestro, nada nuestro. tenemos que practicar, Eu sé, no poner nada nuestro. no tiene sentido. Yo sé hacer esto, yo sé hacer Mas aquello. es peligroso mesmo, es peligroso porque No tiene manera, podemos pero es perder peligroso el oír en porque cada uno de nós de podemos perder el para oír, mí que fiquei el oír en cada uno de nosotros de Dios. Eso para mí Amém. me impactó mucho. Irmãos, Amén. realmente o Amén, hermanos. Abraão, ele estava bem preocupado pela sua descendência. Abraham, Pra él estaba muy vir, preocupado tá? Ele já estava tanto que su tempo em descendencia Canaã, já 10 no anos, venía. Él ya estava estaba tanto vendo esse tiempo en filho Canaán, ya 10 esperado. años, Não é fácil isso. Eu tive y no veía ese 19 hijo tan casado, esperado. hoje justamente estou cumprindo No es 21 fácil anos eso. de Yo casado. tuve un hijo Faz 2 pues, anos. después de 19 años de Apareceu casado. Hoy cumplí 21 Ana años de Aurora casados, hace 2 años. e realmente esperar Apareció Ana Aurora. ter muita paciência Y realmente esperar, do Senhor mesmo para hay que tener mucha ter paciencia alguma. y depender totalmente del Deus Señor. permite isso, ¿verdad? Para poder dia nos abençoar também. El Señor permite eso para poder un día bendecirnos también.
Tiene que ser paciente y saber esperar como hermano Pedro, nunca precipitarse. Esse conselho Bueno, da Sara, por do otro marido, lado, ela preocupada pelo marido também, ese consejo de Sara a su aquilo esposo, realmente que estaba não preocupada foi por la descendencia bom, también, que deu muito pero problema, aquello realmente que deu no muito fue bueno problema, para Abraham, problema doméstico. porque dio mucho E a problema, Sara que dio aconselhou, mucho problema falando, Abraão doméstico, seguiu problema tudo familiar. bem, mas depois Fue la chegou Sara uma que le circunstância aconsejó que que haga aquello, Abraão, Abraham aceptó, todo bien, então pero ela después teve que vino dar la responsabilidad sobre Abraham. uma solução a isso, Entonces falou para Abraham Sara, é sua serva, faz o que você quiser. tuvo que dar una solución a eso, dijo a Sara, es tu sierva, haga lo que usted quiera. Acabou Pero fugindo. ella Mas como que o fue Senhor muy ainda, dura con Agar, o Senhor ainda Agar tem uma huyó, mesma escrava, pero cómo el sua Señor es tan bueno. serva, El Señor, que não tem direito para aunque nada, era una esclava, una fugiu, mas sierva, o próprio Senhor, o anjo do que no Senhor, tenía apareceu ningún para tipo de ela. derecho, él Falou estaba isso com ela, huyendo, falou pero el isso com propio Señor, el ángel del ela Señor le disse, não, apareció, você tem que voltar para conversó sua con ella y senhora. le dijo, no, Temos que voltar no usted tiene que Egito, temos que ir volver a para a su igreja. señora, tiene que volver a E ele Sara, tiene que sabia volver a que Sara, que es la Sara, iglesia, no vamos podemos salir de la iglesia, submeter e vamos avançar. porque ahí no somos humillados, somos, a veces tenemos que aprender Mas fiquei eso muito y impressionado someternos. que o Senhor Vamos a apareceu para avanzar, ela porque el de Señor uma quiere que forma avancemos. específica Y e yo eu quedo muy acredito impresionado con você eso, também que ainda porque que el Señor le você aparece a una ainda que persona você não se ache tan insignificante, mas insignificante, você é uma pessoa aunque humilde, usted sea você pode até falar pequeño, essas palavras para nós no aqui, crea que usted es nada, que o Senhor una persona não vai humilde, usted transformar puede nossa decir geração. Deus não faz acepção de que el pessoas. Señor solo mira a los Ele importantes, não pero olha para no, todos por igual. Dios no hace excepción de Não tem personas. isso. El Señor E mira vemos a aqui todos esse por igual. silêncio também de Deus com Abraão. Él no tiene eso. O Senhor Después fala vemos muito, né? este Deus fala silencio demais. de Dios con Ele gosta de Abraham. falar conosco. El Imagina Señor o habla coração de mucho, el Abraão. silencio habla Esse mucho. ano o Senhor não falar com El ele, ainda silencio continua habla. falando. Imagine el corazón de Abraham, que Então, durante com 13 certeza, años Abraão ganhou uma Dios no lição. habló con él, fue mucho Ele tiempo. precisava realmente Entonces, aprender uma con lição. seguridad, E Abraham aprendió una lección muy ele importante. deixou Él de ouvir a necesitaba andar Deus, en la presencia começou a de ouvir a Dios. esposa. Então aí ele Él dejó de começou oír a a verificar. Dios, O Senhor comenzó a oír a su misericordioso esposa apareceu de novo y para ele. ahí él se erró, pero el Sempre Señor es tan mais. misericordioso, le apareció de nuevo cuando él tenía 99 años e hizo algo maravilloso. Amén, hermano Pedro. Solo para entender, desde Génesis 12, toda la acción de Abraham fue originada por la palabra de Dios. Dios le dijo algo y Abraham ejecutó, siguió la palabra de Dios. Solo en el capítulo 16 no ve a Dios hablando. Capítulo 16 no ve que Dios habló. Ya que usted tiene Dios, haga de una manera. Dios no dijo nada. Entonces, cuando Dios no dice, Dios no habla, no da dirección, hay una gran tentación por la presión de la necesidad de nosotros terminemos tomando la iniciativa. Eso es peligroso. Por eso que ustedes entendieron en aquel almuerzo de día jueves en Paraguay, cuando estábamos teniendo comunión y los hermanos me pidieron para dar una palabra a los presentes, yo no me sentí de dar aquella palabra, porque yo no tenía palabra del Señor, no tenía dirección del Señor. Entonces imagínense si yo me levanto y digo algo por mí mismo, ahí no sería una palabra de dirección. Entonces, gracias al Señor, tenemos que aprender eso. Ustedes no saben cómo es difícil para mí. Por ejemplo, todo lugar que yo voy, sea tomar un desayuno o almorzar o sentarnos en algún lugar, algún almuerzo, cena, así como termina el almuerzo, cena o café, se juntan un grupo grande de hermanos alrededor queriendo oír lo que voy a decir, mi comunión. Ustedes imagínense, yo tengo esa presión, yo necesito decir algo, pero esa alguna cosa no puede tener el origen en mí, porque si tuviera origen en mí, yo voy a engendrar Ismaeles. Entiendan esto. Entonces nosotros necesitamos cuidar esto. Nada puede tener origen en nosotros.
Tenemos que tener la palabra del Señor y tenemos que buscar a veces, por mayor presión que haya, si usted no tiene la dirección del Señor, es mejor esperar. Entonces, gracias al Señor, esa es una lección que todos pueden aprender. Bien, 13 años después del silencio de Dios, Abraham tenía 99 años de edad. Dios no dijo nada sobre Ismael, apenas apareció. Agar le dijo a Agar que le dé el nombre de Ismael. Dios no habló con Abraham si lo que hizo fue correcto o equivocado, sino que hubo 13 años de ausencia de la presencia de Dios. Y eso ahí habló mucho más para Abraham. Entonces, cuando Dios le aparece a los 99 años de edad, en Génesis 17:1 era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Y no mencionó a Ismael, no dijo nada de Ismael. Apenas le dijo, Abraham, tú necesitas aprender una lección. ¿Quién está hablando con usted? ¿Quién te llamó? De Ur de los Caldeos. ¿Quién te está dando dirección en tu vida? Es el Dios Todopoderoso. El Dios que puede suplir en todas las cosas. Tanto es que Abraham entendió más tarde que Él es Dios que resucita a los muertos y trae a la existencia las cosas que no existen. En las palabras de Pablo. Eso nos muestra que él quería de la peor manera posible esa lección. Dios puede suplir todo. Él no necesita la ayuda del hombre. Esa es una lección que necesitamos aprender. Yo usé aquel libro de Amós. Amós capítulo 3, versículo 7. Dice así: Dios no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Necesitamos ser los siervos del Señor que andan en su presencia. Si usted anda en la presencia del Señor, sigue de cerca su hablar. Por eso le dije a los valientes, David, vamos a seguir de cerca. Aunque usted no tenga mucho tiempo, está muy ocupado en su trabajo, pero siga de cerca la palabra del Señor. Y el Señor no esconderá su secreto a usted. Y una vez que conoce el secreto del Señor, su corazón va a arder. Porque no es la doctrina, no es un mero una enseñanza, sino que es el hablar de Dios que quema. Es un Señor de hablar que habla en la intimidad. Por eso que el versículo siguiente de Amós 3, versículo 8, si el león ruge, ¿quién no temerá? Amós, déjeme ver, Amós capítulo 3, versículos 7 y 8. Amós 3:7. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Cuando el Señor revela a alguien que ande en su presencia, ese alguien se torna su profeta. Si el león ruge, si el Señor cambió de Abraham para Abraham, Nahuel también, el Señor puede cambiar de nombre de él para el león. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Un colportor, un adolescente que está lleno, que anda en la presencia del Señor, oye el secreto del Señor, está lleno de la palabra del Señor. Y cuando Dios ruge, cuando el león ruge, ¿quién no teme? Y cuando el Señor habla, ¿quién no profetiza? Cuando nosotros contactamos a una persona en la calle,
Cuando el Señor quiere hablar con la persona y la persona oirá la voz del león y todas las personas temerán. Y si el Señor habla, no hay como usted no profetice. Usted, colportor en la calle, adolescente, usted habla lo que el Señor dijo y la persona percibirá que esa es la presencia de Dios. Entonces, hermanos, necesitamos aprender a andar con Dios como Enoc anduvo con Dios, como Noé anduvo con Dios, y todos ellos conocieron el secreto del Señor, porque Noé supo del secreto del Señor que Dios mandaría el diluvio y exterminaría la tierra. Solo Noé tuvo este secreto revelado. Y Enoc lo mismo. Dios le habrá dicho a él. Entonces, hermanos, nos cabe a nosotros. Creo que por la primera vez en la historia de la iglesia, nosotros estamos entendiendo el secreto máximo, el secreto más como la iglesia, como Sion, poder hacer la voluntad del Señor. Es oír atentamente la palabra del Señor. No es ser muy capaz. No es querer hacer muchas cosas para Dios. Es oír atentamente. Éxodo 19. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto y lo reunió en el monte Sinaí, Dios le dijo: si oyeres diligentemente mi voz y guardares mi pacto, entonces vienen las consecuencias. No necesito muchas cosas. Yo necesito oír diligentemente la palabra del Señor y guardar. ¿Guardar qué significa? Practicar, ejecutar la obra del Señor. Por eso el Señor le dijo a Saúl: preste atención, esté atento a mis palabras. Y cuando usted atiende mis palabras, el rey tiene que seguir al Señor. No es seguir su propia opinión, su propia dirección. Cuando usted oye atentamente la palabra y sigue la dirección del Señor y ejecuta sus palabras, Dios tiene mucho más placer en que usted obedezca su palabra, en que usted haga 1000 cosas para Él. Entonces, este es el secreto que yo creo que todos nosotros necesitamos aprender, porque es por la palabra de Dios que Abraham escuchó, y cada vez que Abraham escuchó, ¿qué sucedió? La palabra de Dios es un vehículo. Es un vehículo. Por ejemplo, usted va a tomar una inyección. Una inyección, ella en verdad, el principio activo es un remedio en polvo. Pero ¿cómo inyecta ese polvo dentro de su cuerpo? Entonces necesita un vehículo. Ese vehículo puede ser agua o puede ser aceite. Un vehículo con aceite o agua. Entonces, la palabra del Señor es un vehículo para traernos la naturaleza viva y toda la naturaleza divina dentro de nosotros. Entonces, si usted no atiende la palabra, si usted quiere ser fuerte, poderoso y ayudar a Dios, resultará en nada. Pero oyendo la palabra de Dios, y la palabra de Dios lo llenará a usted con su realidad divina y le dará la capacidad de creer. Creer, la fe no es una habilidad humana, no es una capacidad humana. Yo tengo una fe mayor que la suya. No, la fe, Romanos 10:17, la fe viene por el oír la palabra del Señor. Entonces, cuando el Señor habla y usted escucha, usted obtiene esa capacidad de creer. Y es la palabra que entra en usted por medio de ese vehículo, que es la palabra, que trae el principio activo de Dios. ¿Y cuál es el principio activo de Dios? Es la realidad divina. Toda verdad divina, toda su vida, naturaleza, viene dentro de usted, y entonces usted así va creciendo y va obteniendo una capacidad de Dios dentro de usted para ejecutar la obra de Dios. Por eso que Filipenses 1:19 yo mostré que el abundante suplimiento del Espíritu de Jesucristo. Por un lado tenemos la súplica de la iglesia, pero por otro lado tenemos
el suplimiento abundante del Espíritu. Eso redundará en la liberación de Pablo a través. Por eso, el objetivo de Dios. El libro de Efesios es un libro de llenarnos de Cristo. Entonces, Dios quiere llenarnos, llenar de hasta la plenitud de Dios. Por eso no es un llenar individual, sino un llenar colectivo, edificado juntamente con los hermanos. Yo mostré rápidamente eso. Ustedes sos labranza de Dios y edificio de Dios. Tiene estos dos aspectos, que el Señor quiere llenarnos, pero siempre es a través de la palabra. Entonces, no es que nosotros seamos mucho capaces para hacer la obra. Yo puedo ganar millones de personas para Cristo. Eso es muy común, que la persona diga, no es ese trabajo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros oigamos atentamente su palabra. Su palabra sí hará toda la obra de Dios. Agora eu, André. Ahora ustedes. Quem é agora? Vai lá, Rubem, você já Andrés. na outra, agora você começa. Ahora usted, Realmente, Rubén. falando desse veículo que leva toda sã Necesitamos este vehículo E eu não que quero lleva para nós que muitos valentes da vida todo lo que Dios tiene está en su palabra. Hermano Pedro nos dijo que muchos valientes de David comenzaron a ser fortalecidos. buscando a palavra de Deus, Ellos comenzaron poco a poco indo a uma conferência, allegándose a la palabra de Dios, oyendo los mensajes, yendo a una conferencia el fin de semana palavra maravilhosa, y comenzaron a recibir encorajado, não é algo esa palabra maravillosa y comenzaron a ser alentados. fingido, ¿verdad? No es algo religioso, es algo real, algo vívido. Revelada. El león rugió, Então Deus começa la palabra revelada. a colocar-se no interior deles, Entonces Dios comienza eficaz, a colocar en el interior, colocarse en su interior, porque la palabra es viva y eficaz y penetra en nuestro ser. a servir. Entonces las personas Então, qualquer con el tiempo comienzan a servir al Señor. palavra, Servir al Señor. vive, Entonces cualquier persona qualquer um que se llegue a esta palabra y es viva, reverecer, porque cualquiera, a palavra é de Deus. aunque aquel árbol que está muerto reverdecerá, porque la palabra de Dios que viene lo Afastamos puede transformar nuestra vida. Claro, pero si nosotros nos apartamos mucho, como el pueblo de Israel, como el hermano Pedro mencionó en Egipto, ouvir a voz de Deus. sucede A primeira coisa no deserto que el pueblo se desacostumbró de oír la palabra de Dios. Entonces, la primera cosa en el desierto, hermano Pedro dijo, es volver a la palabra, volver a oír la palabra, tener reverencia con la palabra. Claro, el hermano Pedro también dijo que no hay un manual. Ellos tenían que oír la voz de Dios todo el día para ellos saber y cómo hacer Abraham. Entonces, eso es muy maravilloso. Y eso es ser guiado por el propio Espíritu y eso es maravilloso. La palabra que nos escuchamos tiene espíritu y tiene vida. Y nos alienta, nos encoraja, realmente hace mariposa en nuestra vida. Es lo que necesitamos oír. Y aquella palabra también va a producir amor y perfección. Y producirá la labranza que crece y edifica y trabaja uno con otros hermanos. Cuando estamos llenos de esta palabra, la palabra nos coloca en nuestro interior, habita Cristo y nos llenamos del amor de Cristo y no hay ningún problema más para servir con los hermanos, porque ese amor sobrepasa todo entendimiento. Entonces, yo amo a mis hermanos. Veo con ojos diferentes que la palabra llena mi corazón, llena mi mente, mi ser. Y ahí yo puedo ser un edificio, puedo ser un cuerpo edificado, puedo trabajar juntos. No hay argentino, paraguayo, ya no hay nacionalidad. Podemos trabajar juntos. Entonces el Señor bendecirá nuestra vida y a la iglesia. Amén. Señor Jesús, es verdad. La palabra, oír la palabra es muy importante, es lo más importante. Usted dijo, hermano, en el mensaje de domingo, cuando volvió a hablar trapa y urdidura, usted dijo de esa relación, usted dijo que la palabra y la base está la palabra que es el amor, pero
esa base es para que podamos edificarnos juntos, junto con los hermanos. Él puede llenarnos. Eso tocó mucho mi corazón, porque yo necesito las dos cosas. Si esas dos cosas, yo no puedo ser llenados de Cristo, entonces estar cerca de la palabra es lo que nos da esta salvación. Usted dijo ahora, estar cerca de la palabra. Nosotros, los valientes de David, como usted dijo, estamos a veces con poco tiempo, pero eso no es una disculpa. Nosotros tenemos hijos en una edad que tienen que estar en la escuela, hay mucho trabajo con ellos, pero tenemos que probar al Señor, oír la palabra y ejecutarla. Señor Jesús, yo fui muy alentado con su palabra cuando comenzó a hablar, porque yo me sentía limitado para hacer las cosas del Señor, para los servicios. Me sentía culpado, pero esta palabra fue muy buena y las cosas suceden. Cuando nosotros practicamos, las cosas suceden. Nuestro trabajo secular, todo se acomoda. Estamos cerca de la palabra y las cosas suceden. El Señor cuida de nosotros. Ese Dios todopoderoso cuida de nosotros. Cuando nosotros oímos la palabra y creemos en ella. Amém. Señor Jesús. Amén, Pedro. Chegamos então ao último tópico, Amén. porque o nosso tempo já está se acabando e Llegamos al último dá uma chance tópico, para também falar alguma al coisa. último ítem. Esse El tiempo se último termina tópico, vamos y abordar, quiero que Andrés también diga algo. a En este troca último que ítem Deus vamos a abordar fez com relação a Abraão. el cambio de nombre que Dios hizo con relación a Abraham. Capítulo 17:5. Y no se llamará más tu nombre Abraham. Me llegó una información para mí, a Andrés, que también fue hecho un llamamiento en Paraguay para el CPEV. Y 56 hermanos de Paraguay se pusieron como candidatos para hacer el CPEV. Entonces son 110 de Argentina, más 56, son 166. Gracias al Señor. Es la confirmación del Espíritu. Entonces, Abraham no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Abraham significa padre enaltecido o padre enaltecido, exaltado. Y Abraham, padre de una multitud. Por eso dice de muchedumbre de gente. Eso nos recuerda que cuando el Señor Jesús, Él estaba aquí en la tierra, hizo varias operaciones y milagros y transformó pan para 3.000 personas. Las personas quisieron hacerlo rey. Imagínense, si nosotros tenemos un presidente de la República que transforma, que trae de nada pan, entonces no nos preocupamos más por nada para trabajar ni tener sustento. Entonces querían hacer de Jesús rey y Jesús se retiró. Él fue a una montaña a orar. Él no vino para ser un padre exaltado. No vino para ser rey, él vino para morir. ¿Para morir? ¿Para qué? Para engendrar multitudes. Por eso yo también leí Mateo 12, Juan 12, 24, que Jesús vino como un grano de trigo, que murió, él vivió en la tierra y se dispuso a morir. Porque si él no moriría, él quedaría como el único grano. Pero si él moría, él produciría muchos granos. Ese es nuestro principio. No estamos aquí para ser exaltados. Estamos aquí para reproducción, para multiplicación, para producir multitudes. Por eso, yo también leí en Isaías 53, Jesús se dispuso a morir por nosotros. ¿Por qué?
Porque si él viniese para ser exaltado, él no estaría dispuesto para morir. Él pasó por mucho sufrimiento, fue traspasado por molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trajo la paz vino sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él escogió el camino de la cruz. ¿Para qué? Al final del versículo 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. ¿Todo eso es para qué? Para producir muchos granos. Él murió para producir muchos granos. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Esa prolongación de vivir por largos días somos nosotros, es la iglesia. Imagínense si él viniese para ser exaltado, no habría iglesia, pero él no vino para eso. Él murió como grano de trigo y produjo muchos granos, y nosotros hoy necesitamos en la misma manera. Por eso Juan 7:37-39 dice que el que en mí cree, de su interior fluirán ríos de agua viva. ¿Quién cree? También tiene esa vida de multitud, de engendrar multitudes. Tenemos el Espíritu dentro de nosotros que fluye como río de agua viva para suplir a multitudes y ganar multitudes. Por eso lo que Paraguay necesita, lo que Argentina necesita, no de hermanos exaltados, sino de hermanos que se dan para morir, sufrir, morir como grano de trigo para producir muchos granos, ir a la calle, encontrar tierra, que son los corazones de los hombres, para que Dios plante la semilla del reino. Yo creo que el Señor, nosotros conversamos con los hermanos de Argentina, aún tenemos muchas ciudades grandes de Argentina para ser conquistadas. Aún tenemos poca iglesia. Alguna iglesia muy grande, de más de 1 millón de habitantes, de 1.500.000. Hay muchas ciudades. Gracias al Señor, hay 3 o 4 ciudades que tienen estructuras para tener casa de colportores. Entonces podemos aprovechar esa estructura. Y también en Paraguay tenemos 5 lugares que tienen estructura para poder ir allá. Entonces vamos a prestar atención y vamos a multiplicarnos y no buscar ser exaltado, sino tener esa función de obtener multitudes para el Señor. André, usted tiene prioridad ahora, André. Gracias, hermano Pedro. Lo que me tocó mucho desde el inicio que estaba hablando en este live con los hermanos, esta cuestión de no precipitarse. Hermano Pedro estaba en Paraguay, los hermanos almorzando y diciéndole, bueno, están todos aquí esperando que usted diga algo. Podría haber, el mensaje dijo, podría haber un discurso, decir algo, pero si hiciese eso no tendría dirección. Eso tiene que ver todo con la experiencia de Abraham. Pero en cuanto al hermano Pedro decía, yo recordé aquel momento de Saúl de nuevo. Luego que comenzó a reinar, iba a luchar contra los filisteos y Samuel combinó con él, espera 7 días que yo voy a hacer una ofrenda y después vas a la lucha. Y él no esperó, ni dio 7 días, dio los 7 días, no aguantó, las personas se dispersaban, él expresó el sacrificio y no era él el que tenía que hacer eso. Y entonces Samuel dijo que su reino no sería afirmado. Es el tiempo que cuenta. El tiempo pasa, recibimos la palabra, pero tenemos la tentación de tomar decisiones. Y toda decisión del hombre no termina en nada positivo. En la cuestión de Abraham, fue Agar, fue Ismael. Claro, esperó 10 años. Vino la promesa, vino la visión, tuvo ofrenda, pero pasando el tiempo, Dios entonces a los 99 años mostró que no necesita. Tenemos que creer en el Señor, que Él hace su obra.
Hay también, hermano Pedro, festa, só y para recordando avisar el Señor Jesús que o tempo ainda não en veio. Juan, Ele falou, sube a la fiesta de Pascua, y el Señor dijo, mi tiempo aún no llegó. como isso é importante Solo puedo para nós? A ir gente não cuando el Señor me envíe. a gente não precisa Entonces, ¿cómo es importante eso? reuniões que não sejam de Tener ese ambiente. No necesitamos tomar decisiones que no sean de acuerdo con la dirección de Dios. Pero cuando viene la dirección de Dios, E aí que veio essa Nahuel y Rubén, ordem hay que practicar. durante as conferências, durante o momento no Paraguai. Y ahí viene esa orden que Dios durante el momento de la conferencia en Paraguay y en Argentina, de Então, conquistar ciudades, Fabiano, né? de trabajar más. Mensagem no grupo cooperador, você já saiu Entonces fue óptimo porque hasta Fabián mandó aquel mensaje de cooperador y ya salió haciendo porque la orden ya fue dada. La orden fue dada, el práctico y otras cosas sucedieron. Esa es la voz de mando, de dirección. Eso es muy importante para nosotros. Eso muestra que eso viene a través de la palabra. Y la palabra es la dirección de Dios. Otra cosa, hermano Pedro, que me dio en esta semana, que está golpeando fuerte en mi corazón, es la cuestión de Agar, la sierva. Nadie la ve, la echaron por su propia dueña, E aí Deus vê, né? Parece que ninguém a via, con el hijo de Abraham. Deus vê. Y entonces Dios ve. Assim, tá Parece que nadie la veía, pero Dios ve. e ninguém Entonces, a nosso serviço, estamos luchando por el reino, hermanos. Nadie ve nuestro servicio, nuestra dedicación. A veces los desafíos que pasamos en nuestra vida para luchar por el reino, los colportores en la calle, tienen mucho de eso también en cada momento. Pero el Dios que vive nos ve y eso es maravilloso. não que a gente queira reconhecimento, Eso da energía para continuar en ese ritmo. No porque uno quiera reconocimiento, nada de eso, pero ese Dios para nos ve. Gracias al Señor. falou essa questão de Y la última parte también que hermano Pedro dijo, esta cuestión de pai de multidões, né? cambió el nombre de Padre enaltecido, Padre de muchedumbres, de multitud. Entonces el camino es el camino de ser multiplicadores, pero para eso necesitamos estar muy humillados delante del Señor, muy conscientes de que la palabra de Dios es la que hace la obra, y si no estamos cerca de esa palabra, no hay multiplicación. Tenemos que estar atentos, practicando, ejecutando, y el Señor estará haciendo su obra. Hermano Pedro, de la comunión con la región de la semana atrasada, en la comunión con Paraguay, cuántas cosas, hermanos, en esa semana, cuánto brotó, cuánta riqueza y cuánta multiplicación el Señor está dando a través de ese canal. Gracias al Señor. Ese era mi resumen de lo que gané este live. Querem fazer as palavras finais, Rubem e Nauel? Sim, amém. Las palabras finales, Rubén y Nahuel. Muito obrigado. Amén. Por tudo, né? O Senhor Gracias. abençoa muito. Gracias por todo. Vamos executar a palavra. Como você falou, André. Que el Señor nos bendijo mucho. Vamos a ejecutar esta palabra. Como usted dijo, Andrés, la orden ya fue dada. Ahora nos corresponde trabajar con responsabilidad. Está en nuestras manos poder practicar la palabra. No con nuestra capacidad, no con nuestra ayuda, sino ir con fe y practicar, guardar. Amén. Realmente es un placer estar con hermano Pedro, con Andrés, y queremos ser parte de estas multitudes. Queremos ser Abraham, que produjo. Queremos ser Abraham y no Abraham. Queremos ser esa persona que está en la tierra, muere y produce muchos frutos. Que el Señor nos dé la gracia de poder realmente, así como el Señor permitió molernos para poder darnos una generación de hijos de Dios, que podamos realmente fluir ese río de agua abundante. Ese río es para las multitudes. Que en nuestro interior puedan fluir ríos de agua viva. Y para eso tenemos que trabajar. Tenemos que estar dispuestos, abiertos y seguir de cerca la palabra. Por eso lo que nos da fuerza, vigor, nos empuja para salir a las calles y hacer la obra de Dios. Gracias, hermanos. Amén. Vamos a ganar multitudes en Paraguay y Argentina. E também o
a través de las herramientas que el Señor nos dio y también más de 160, 170 candidatos para CPEP. Vamos a cambiar la historia de estos dos países. El Señor bendecirá estos dos países. Y mañana temprano, de madrugada, estaré partiendo para el aeropuerto. Estaré yendo para Manaus. Manaus nos está aguardando. Que el Señor bendiga nuestro viaje. André, ¿quién ora por nosotros? Está mais longe. Va a ser Nahuel. Senhor No es, Jesus, es porque está más lejos. Senhor, obrigado, muito obrigado. por Señor esta Jesús, oportunidade, Senhor, por poder gracias, Señor, ser tua por la mãe, oportunidad, muita gente, pai de muita gente. Senhor, por ser estos dá-nos Abraham que tua producen palavra, tá ser perto padres de para multitudes. poder Necesitamos Senhor, oír tu palabra, estar cerca de tu palabra para poder practicar, guardarla y practicarla. Gracias porque la orden ya fue dada. Gracias, Señor. Gracias por todo, Señor. Bendice a nuestros hermanos. Bendice al hermano Pedro en su viaje. Señor Jesús, a cada uno de los hermanos que está en este live. Señor Jesús. Amén. Boa noite para todos. Amén. Senhor abençoe. Amén, hermanos. Buenas noches para todos. Tchau, tchau. Señor los bendiga a todos. Amén. Tchau. Chao, chao, Paraguay y Argentina. Amén. Chao.